Ahora sí. Bien, ya puedo Am, compartir, ¿no? Ah, tienes que habilitar. listo. Nat, ya llegó. Ok. No sé por qué no escuchaba. A ver. Ok. Bueno, perdón la demora, problemas técnicos. Ya estamos. Pues el piso es de usted. Bueno, bienvenidos. Esperen que voy a subir un poquito el volumen. Ahí se me escucha bien, ¿no? Bien, genial. Bueno, yo soy Sol de Giuli, soy psicóloga, estoy especializada en DBT y RODBT y me dedico a la clínica de trastornos alimentarios. Así que bueno, la idea es poder presentarles una introducción al modelo. Esperen a ver ahí. Me tenés que hacer anfitriona, Claro. Voy. así puedo compartir. Sip. Voy. Tururururururu. Olmo, ¿no leíste la parte que me quedé sin luz recién? No, apenas la estoy viendo. Casi te da algo, sí. Qué horror. Se me Ah, cortó la luz, vine así, corriendo. no. Ay, a ver, ya está Bien, la. ahí, Ya eres anfitrión. bárbaro. A Bien, ver si ahí se puede. ahí se ve, esperen que acá acomodo. Muy bien. Bien, vamos a comenzar. A ver ahí, creo que el power se ve genial. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de RODBT. Básicamente es un tratamiento que se empezó a estudiar cuando empezaron a notar que varias personas, a medida que, bueno, uno se va desarrollando, va aprendiendo y vamos teniendo distintos estilos y maneras de afrontamiento. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, cuando aparece el malestar, cuando aparece la incomodidad, cuando aparece la ansiedad, empezamos a tener ciertas conductas de evitación, tanto activas como pasivas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Bueno, hay un grupo de personas que tal vez no fue muy estudiado en su momento, que eran personas que tal vez no acudían a consulta, personas que tal vez no presentaban desregulación emocional, sino que por el contrario presentaban exceso de control, ¿sí? Es decir, conductas de evitación más de tipo activas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Bueno, justamente el exceso de control y estas conductas de evitación empezaron a generar muchas dificultades en todas las áreas de la vida de estas personas. Ahora, también una de las cuestiones que se empezó a estudiar es que estas conductas fueron reforzadas en el ambiente y también generalizadas en todas las áreas de la vida. El control termina siendo como un hábito. Muchas veces no se discrimina, muchas veces, eh, a ver ahí, yo puedo admitir gente, ¿no? Ahora Ahí lo vi está. por pantalla en Yo vivo. puse, yo acepté, ahí va, bien. Es- Entonces, como les decía, estas conductas fueron reforzadas por el ambiente, también aprendidas y se fueron generalizando en todas las áreas. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Bueno, justamente empieza a aparecer estas conductas más inflexibles que empiezan a generar muchas dificultades en distintos contextos. Entonces, las personas que presentan este sobrecontrol emocional tienen poca apertura a lo novedoso, les cuesta conectar con otras personas, son personas que muchas veces se sienten solas, que también eh, a veces vienen a consulta y te dicen, no, pero yo tengo un montón de amigos. Sí, probablemente tienen muchos amigos, pero no tienen conexión con esos amigos, no se abren, no revelan vulnerabilidad, muchas veces también tienen problemas con lo que es la señalización social, es decir, experimentan algo por dentro, pero muestran otra cosa. Entonces, terminan como enviando estos mensajes confusos a los demás. Entonces, RODBT propone como un concepto de salud psicológica. Dice que la salud psicológica aparece cuando una persona puede ser receptiva, cuando una persona puede abrirse a nuevas experiencias, a comentarios también correctivos y desaprobatorios. Son personas que muchas veces eh, no toleran el feedback negativo, no toleran que alguien le marque un error, que le marque una crítica, cuando tal vez ese comentario y ese feedback puede servir para aprender. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La persona justamente empieza a tener poca receptividad y apertura. Son personas que evitan la incertidumbre, que no toman riesgos, si toman riesgos son riesgos muy planificados. Por eso también nosotros como clínicos tenemos que ir viendo, bueno, hasta qué punto es una conducta riesgosa, hasta qué punto es una conducta impulsiva y cuándo en realidad estuvo planificada.
Entonces, dentro de lo que es la salud psicológica y esta apertura, también vamos a ir entrenando a nuestro consultante a que pueda expresar emociones según el contexto, porque también tienden a enmascarar esto que les decía recién, experimentan algo por dentro, pero muestran otra cosa. Y eso también hace que se sientan mal con ellos mismos, de bueno, yo en realidad soy esto que ven de mí, o en realidad soy este que estoy experimentando y sintiendo otra cosa. También dentro de lo que es la salud psicológica tenemos lo que es el control flexible. No es que acá la persona va a dejar de lado el control, sino que la idea de control va a estar, porque van a haber conductas que ya van a estar aprendidas, que van a estar dentro de su repertorio, pero la idea es que ese control también pueda ser flexible para que la persona pueda adaptarse a las distintas condiciones del ambiente. El contexto es cambiante y probablemente el control sirva para un montón de cosas y para un montón de otras no. Entonces, la idea es que puedan dejar un poco estas conductas tal vez más compulsivas de orden, de estructura, de perfeccionismo, tal vez esto de simular demasiado los escenarios sociales, ¿no? Esto de ensayar y rumiar mucho previo a la interacción. Eso también lo suelen hacer justamente para evitar la incertidumbre eh, y la ansiedad que conlleva la parte social. También dentro de lo que es la salud psicológica encontramos lo que es la intimidad y la conexión. A ver, acá yo un poco lo que les explico a mis consultantes es que no es que tienen que tener 1 millón de amigos, sino con tener solamente una persona, y de hecho la evidencia lo muestra, ¿no? Que tener una sola persona con la cual yo pueda confiar, que pueda abrirme, que pueda básicamente ser yo mismo, ¿no? Con mis partes buenas y mis partes malas, ya es suficiente. No hace falta tener muchos amigos, sino una sola persona con la cual yo pueda abrirme y pueda confiar. Y también que, bueno, justamente la persona empieza a estar en otras tribus. Son personas que muchas veces se cierran a otros grupos sociales, se cierran a nuevas experiencias, se cierran a conocer gente nueva. Y eso obviamente que va a hacer eh, que cada vez se encuentren como más aislados y más solos. Entonces, dentro de lo que es el modelo de RODBT, sí, si tienen alguna duda pueden ir interrumpiéndome. Yo tal vez vengo media acelerada. Yo ya soy de hablar así un poco rápido, pero bueno, me pueden ir interrumpiendo. Es un tratamiento es un tratamiento transdiagnóstico que va a servir justamente para entrenar a los consultantes a que puedan aprender a responder de otra manera, de manera más flexible. Es decir, probablemente en muchas situaciones, especialmente en situaciones sociales, van a tener que exponerse a la incomodidad, al incierto, a no tener el control, y van a tener que dejar de lado estas respuestas más rígidas. Entonces, justamente lo que RODBT plantea como soledad emocional tiene que ver con que la persona empieza a tener dentro de su repertorio conductual esta señalización social desadaptativa, y eso interfiere en lo que sería la conexión con los demás. Si, por ejemplo, yo estoy experimentando una emoción ante una situación, algo que me está haciendo sentir incómodo, me está generando malestar, pero yo al otro no se lo comunico y le muestro una sonrisa, esa señalización social termina siendo indirecta y enmascarada. Entonces el otro va a pensar que está todo bien y por dentro no está todo bien. Y eso es lo que justamente el tratamiento propone de ir entrenando. También el objetivo va a ser disminuir estas conductas de sobrecontrol para que la persona eh, de a poquito pueda empezar a conectarse con los demás. La diferencia de DBT estándar que plantea el construir una vida valiosa, Thomas Lynch, que es el creador de este modelo terapéutico, dice, sí, vamos a construir una vida valiosa, pero también una vida valiosa es una vida que valga la pena ser compartida. De nada sirve tener una vida valiosa, estamos solos. También vamos a ir ayudando, ¿no? A los consultantes a que aprendan a descansar. Son consultantes que tienen muchos problemas con el ocio, que les cuesta muchas veces tomarse una pausa, que también tienen intereses muy reducidos, intereses que también, el problema con el interés es, bueno, sí, me interesa esto, pero siempre tengo que aprender algo, es como que nunca es el relajarse por relajarse y ya, y el tener un momento de aburrimiento y de ocio y ya. También son consultantes que de a poquito vamos a tener que empezar a entrenarlos a que renuncien al control, también que puedan exponerse a situaciones novedosas sin el exceso de planificación, que aprendan a lo que se llama, hay una habilidad que se llama participar sin planificar, es bueno, lo que la experiencia me dé en ese momento, aprender a ser un poquito más espontáneos, que aprendan a cometer errores, que puedan aceptar lo que es las críticas. Son consultantes que tienen mucho miedo tanto a la crítica positiva como negativa.
eso ahora en un ratito si llegamos lo vamos a ver. Y también que aprendan a revelar vulnerabilidad. Obviamente dependiendo del contexto, no es que se van a abrir con cualquier persona, sino que también nosotros vamos a ir entrenándolos en, bueno, a ver, con qué persona vos tenés un contexto seguro para poder abrirte y para poder mostrar tu vulnerabilidad, y con qué persona probablemente no, y qué persona a veces es a prueba y error, y si vos no podés mostrarte vulnerable porque te va a invalidar o te va a criticar, bueno, esa persona posiblemente vos tengas que eliminarla de tu vida. Bien, entonces, básicamente lo que plantea este tratamiento es que eh, el tema del sobrecontrol es un problema porque uno puede tener demasiado de algo bueno, ¿sí? El sobrecontrol está buenísimo, pero demasiado sobrecontrol termina trayendo un montón de problemas. Esto lo voy a pasar porque después lo voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son los cuatro déficits centrales, ¿no? Dentro de las conductas de sobrecontrol? Como les decía recién, la falta de receptividad, de apertura, respuestas inflexibles, respuestas muy rígidas, eh, falta de expresión y conciencia emocional, también tienen expresiones muy inhibidas o muy falsas. eh, a veces sé que les cuesta reconocer, pero yo un poco les digo, hay ciertas señalizaciones que son un poco falsas. Esto de, por ejemplo, no sé, decirles cosas lindas a una persona que te cae mal, ¿sí? Con tal de evitar la crítica o el exceso de comparación o la envidia, ¿sí? De hecho, hay un módulo dentro de las habilidades de RODBT que trabaja lo que es la envidia, las comparaciones, la amargura. Bien, y esto es un poquito lo mismo que tiene que ver con las relaciones lejanas y distantes. ¿Qué vamos a tratar de hacer en el tratamiento? Bueno, justamente vamos a ir viendo, bueno, cuáles son las conductas que tenemos que aumentar y disminuir. Es decir, bueno, probablemente las que tengamos que disminuir es el sobrecontrol en sí, el distanciamiento y la soledad emocional, y poder incrementar lo que es la flexibilidad, la apertura y la expresión emocional. Eso va a hacer que tengan mejores conexiones con los demás. Esto, dato, que bueno, hay varios estudios empíricos, yo acá les muestro un poquito la evidencia, hay muchos estudios, también hay estudios que muestran que el tratamiento combinado DBT-RO-DBT muestra muy buena evidencia, que un consultante muchas veces presenta desregulación emocional y después de hacer el tratamiento de DBT estándar, que practique las habilidades de RO-DBT, porque por lo general la gran mayoría de los consultantes que presentan desregulación emocional tienen ahí una base de ansiedad social y justamente RODBT es un tratamiento para la ansiedad social, ¿sí? Entonces, un poco yo acá les pongo esto de, bueno, sí, no es que un consultante tiene 300 diagnósticos, sino que uno tiene que empezar a evaluar funcionalmente cuáles son esas conductas que presenta y que generan un problema. Es un abordaje tras diagnóstico. Entonces, así como muy a grandes rasgos, porque esto es un poco largo, yo después se los paso, ¿cuál es la diferencia entre DBT y RO? Que un poco a veces lo que me dicen cuando quieren formarse en RO es, pero tengo que tener de base DBT. No, no necesariamente. La realidad es que son dos modelos que comparten algunas habilidades, pero son muy distintos. Entonces no hace falta que uno se entrene en DBT para aprender RO y viceversa. Ambos modelos trabajan y priorizan lo que es el conductismo, ¿sí? La base tiene que ser bien conductual, tienen que estar entrenados en lo que es terapia de conducta, porque obviamente todo lo que tiene que ver con las exposiciones, los análisis funcionales y el cambio conductual, bueno, tienen que estar entrenados en ese modelo. Ambos tienen lo que es la filosofía dialéctica. La diferencia es que tal vez DBT muestra más evidencia para consultantes que tienen dificultades en el control de los impulsos, por ejemplo, bueno, lo que sería el trastorno límite de la personalidad, y RODBT, por el contrario, tal vez apunta más al grupo A y C, ¿no? Bueno, al trastorno evitativo, al obsesivo compulsivo, para anorexia nerviosa y depresión. Bien, entonces, básicamente acá también esto es fundamental, que cambie un poco lo que es la postura terapéutica. Tal vez en DBT uno se pone un poquito más directivo, un poquito más firme, porque justamente el consultante empieza a tener muchas conductas de riesgo y ahí se necesita que el terapeuta sea un poco más firme, validante, pero también firme en qué cosas no se tienen que hacer. En cambio, en RO, un poco lo que se plantea es que eh, el terapeuta tiene una postura más de amistad, más de apertura, no tan directivo. Ahora esto también lo voy a ir explicando.
También son consultantes muy distintos. Por lo general, los consultantes que van más para DBT son consultantes, así que buscan el acercamiento del terapeuta, tienen miedo al abandono, están tal vez como, así como muy encima del terapeuta. En cambio, los consultantes de RODBT no, son consultantes mucho más distantes, más fríos, que también cuestionan mucho a los terapeutas. Son consultantes que a veces em, son de estudiar y saber, entonces se ponen un poquito desafiantes en terapia, en que te quieren como desde el interés, bueno, pero ¿y por qué vos me das esto? ¿Y por qué? Pero yo leí, entonces se empiezan a poner un poquito desafiantes, y también que son de abandonar la relación terapéutica fácilmente, especialmente cuando hay conflicto o cuando hay un feedback no deseado. Entonces, esto es algo que dentro de lo que es el módulo de rupturas de alianza terapéutica, eso también seguramente llegue a darlo, a explicarlo así muy por arriba, hay un módulo de rupturas de alianza en donde uno le va a explicar esto al consultante, de que posiblemente va a haber un momento de la terapia en donde yo te dé un feedback que no te guste, en donde yo tenga que mostrarte cómo es tu señalización social para que vos veas lo que generás, y eso va a hacer que vos quieras abandonar y probablemente lo hagas de una manera así como muy agradable y no, Sol, me pasó esto, tuve un problema personal y no, tal vez hubo ahí una ruptura de alianza. Entonces también vamos a ir promoviendo el compromiso de cuando pase algo que a vos no te guste, nos tenemos que sentar a hablarlo, tenemos que ver qué es lo que pasó ahí. Que la ruptura de alianza va a ser un gran, va a ser básicamente entrenar al consultante a que tenga una relación nueva, que aprenda a relacionarse de otra manera, que aprenda de que justamente cuando hay un conflicto y hay un problema no hay que escapar, no hay que evitar. Hay que sentarse, hablarlo y ver qué está pasando ahí, y de que justamente dentro de lo que son las rupturas de alianza hay una gran oportunidad para poder aprender. Entonces es algo que obviamente va a ser como un montón para el consultante porque tal vez viene de relaciones en donde ni siquiera expresa lo que le pasa, por miedo, por ansiedad, por los motivos que sea. Bien, dentro de lo que es el modelo de DBT, el problema central sería la desregulación y personas que presentan déficit en el control de los impulsos. En cambio, en RODBT no, son consultantes sumamente sobrecontrolados emocionalmente, tienen exceso de regulación emocional, toleran muchísimo el malestar, pero tienen problemas con la apertura. eh, pero en ambos casos siempre tenemos que ver, bueno, cuáles son las funciones de estas conductas. Muchas veces pasa que hay muchos terapeutas que tal vez no hacen las evaluaciones funcionales y terminan atendiendo y haciendo todo un programa de DBT y dándoles más estrategias de regulación a un consultante que ya viene recontra, re regulado. Y eso, bueno, a veces puede pasar. Otro punto también importante es que ambos modelos terapéuticos abordan el suicidio y la autolesión. Un grave error es creer que los consultantes con sobrecontrol no tienen o no tuvieron nunca intentos de suicidio o no piensan en quitarse la vida o que nunca se han autolesionado, y eso es un error. Sí, la diferencia tiene que ver más con la morfología conductual, ¿sí? Y también que, bueno, los consultantes más de tipo, bueno, border, dependen más del estado del ánimo, estas conductas suicidas y autolesivas. eh, y que no tienen este temor a que los vean. De hecho, son consultantes que no, me quise matar, son así como mucho más, eh, sin ser invalidante, ¿no? Un poco más dramáticos en que sí vean las autolesiones que tengo y todo lo que me pasó y tuve 18.000 tratamientos y 18.000 internaciones. En cambio, por el control, el consultante que es más sobrecontrolado, eh, incluso me ha pasado con un consultante que yo decía, no puede ser, que aprendió primeros auxilios como para curarse las heridas, y yo decía, bueno, súper planificado, la autolesión y el suicidio no está ligado tanto al estado del ánimo, sino que está más ligado a reglas, de modo así como de castigo, cuando no pueden cumplir o no pueden sostener el sobrecontrol. Lo que sería el comportamiento suicida y la autolesión, como les decía recién, ¿no? Son en lugares que no se ven, que no lo cuentan, son esas personas que se suicidan y te dicen, pero nunca dio un indicador de nada. Bueno, son consultantes con sobrecontrol. Eh, y por lo general
Tanto la autolesión como, por ejemplo, las conductas suicidas son altamente planificadas, con días, con años, ya saben la hora, el día en que lo van a hacer. Y esto es algo que por más que tengamos un consultante con perfeccionismo o que tal vez no parezca suicida, siempre tienen que preguntar en las primeras entrevistas si alguna vez lo pensaron, lo planearon o fantasearon con quitarse la vida o si hubo algún tipo de autolesión. De hecho, también, bueno, yo que trabajo con trastornos alimentarios, uno también tiene que evaluar esto de los vómitos, de la restricción, de las purgas, porque a veces uno lo confunde en es impulsivo y no, yo tengo consultantes que te planifican un atracón y ya saben en qué momento, con qué comida y cuándo no hay nadie en la casa para poder tener el atracón y vomitar. Y eso tenemos que evaluarlo. Bien, entonces también dentro de lo que es la postura terapéutica va a cambiar. A veces es difícil cuando uno está formado en los dos modelos porque uno tiene que ir también como viendo, ¿no? Cómo ser con cada consultante y tiene que ver también con una flexibilidad nuestra, en que el terapeuta cuando es más bueno, abordando, ¿no? Lo que es la DBT, intenta promover esto de, bueno, sí, te voy a validar, pero vas a tener que hacer un mayor esfuerzo, tratar de esforzarte un poquito más y tenemos que ir motivando al consultante a que cambie, justamente porque tenemos que ser más directivos para detener los comportamientos impulsivos y peligrosos que atentan contra la vida. En cambio, en RO, tal vez tenemos que nosotros bajar un poquito nuestro sobrecontrol, tratar de que el consultante no tiene que esforzarse más, sino que tenemos que de a poquito empezar a que empiece a tomar un poco más de conciencia de sus emociones, darle un poco más de pausa, más de tiempo, porque son consultantes que a veces, eh, por algunas cuestiones más biotemperamentales y de aprendizaje, esto de ir directo al cambio, ir directo a que ya vamos a exponer y termina abrumándolos, termina disparando más la amenaza y abandonan tratamiento. Y estos son consultantes que están años sin venir a terapia o vienen obligados o vienen cuando ya están realmente solos, con mucho malestar. Entonces también uno como terapeuta tiene que tratar de contemplar eso. Bien, también, bueno, básicamente en DBT uno va a ir trabajando las consecuencias de las conductas problemáticas. Sí, la diferencia tal vez es en que en DBT uno se enfoca más en, bueno, las emociones, los pensamientos, registremos los impulsos, es como sí, más interno, entre comillas. En cambio, en el RO de BT es, no me importa tanto qué sentís y qué pensás, sino qué haces, qué señalizás, cómo vos te conectás con los demás, cómo te mostrás vulnerable, cómo te conectás con los otros, cómo te abrís. Y no nos enfocamos tanto, sin, no lo vamos a andar invalidando, ¿no? Pero no nos enfocamos tanto en qué estás sintiendo, qué estás pensando, no, qué estás haciendo con esto, porque lo que estás haciendo no es congruente con lo que estás experimentando. Y ahí viene el problema. Bien, la jerarquía de objetivos es la misma, siempre tenemos que tener presente los comportamientos que atentan contra la vida, contra el tratamiento y contra la calidad de vida, eso es igual. Sí, también, como les decía recién, en RODBT se hace énfasis en, en la ruptura de alianza. Eso va a ser una oportunidad de crecimiento para enseñarle conductas nuevas, para que aprenda también de la relación terapéutica. Y después, bueno, varía en las prácticas de atención plena, eso después también lo voy a explicar, y que DBT promueve lo que es la aceptación, es decir, bueno, dejemos de luchar contra la realidad, vamos a tratar de convertir este sufrimiento, ¿no? En un dolor tolerable. En cambio, RODBT promueve lo que es la apertura radical, es decir, bueno, vamos a empezar a buscar de manera activa cosas que vos estás evitando para poder aprender, para desafiar tus percepciones, tus creencias. No tenés la verdad absoluta, lo que plantea Lynch es, no vemos las cosas como son, sino como somos. Las personas no nos hacen cosas y nosotros también depende mucho cómo nos paremos ante eso. Entonces, de a poquito uno va entrenando también algunas habilidades de autoindagación, que eso también lo vamos a ver. Bien, respecto a lo que es la evaluación y algunas preguntas en sesión, yo por lo general esto no me apego tanto al modelo, pero a veces sirve la lista de pares de palabras, yo esto lo hago en sesión, de que, bueno, a ver, ¿con qué columnita te sentís más identificado? ¿Sí? Yo siempre les digo, bueno, porque también los consultantes con sobrecontrol te dicen, pero depende del momento. Sí, bueno, en líneas generales estamos hablando, no hace falta
seas tan detallista, pero bueno, en líneas generales te consideras más una persona impulsiva, que actúa sin pensar, o más cauta, más cautelosa, que sos de planificar. Entonces la idea es que la lista de pares de palabra sea como vamos chequeando cuál de las dos tal vez se asemeja más a tu estilo de afrontamiento. No hace falta que se identifique con todo, que también puede pasar que te digan, y no sé, acá depende, bueno, vamos viendo. Y eso nos va dando un panorama a nosotros de, bueno, a ver con qué consultante tal vez tenemos enfrente. Por eso yo siempre digo, no le den la hojita para que lo hagan en la casa, háganlo en sesión, porque a veces hay dudas, hay eh, como malos entendidos en la actividad y termina entorpeciendo. Después también tenemos lo que es la entrevista de suicidio, en caso de que, bueno, que haya algún consultante que presente ideación suicida. Y después también hay varias evaluaciones que tienen que ver con rasgos. Esto lo evalúa el profesional, es una checklist propia, pues se los paso. Y algunas preguntas que también nos pueden servir como para indagar, ¿no? Bueno, preguntas que van a ir indagando la sensibilidad a la amenaza, es decir, bueno, contame, vos sos de disfrutar situaciones nuevas, si ves a un grupo de personas, lo ves como una oportunidad de, wow, qué bueno, te vas a divertir o lo querés evitar. Preguntarle, bueno, sos de ser espontáneo, sos de buscar experiencias nuevas, sos de disfrutar actividades que no estén planeadas, ¿te gusta tomar riesgos no planificados? ¿Sos de tener todos los horarios estructurados? Por ejemplo, también poder preguntar, bueno, ¿cómo te conectás con el placer, con la alegría? ¿Sos de ser espontáneo, sentir alegría espontáneamente? ¿Te consideras una persona entusiasta? ¿Qué te pasa con las reuniones sociales? ¿Disfrutás de las fiestas? ¿Sos de estar emocionado por los eventos sociales? Bueno, probablemente te digan que no. También poder indagar sobre el control inhibitorio. Esto yo lo voy a explicar ahora cuando veamos la parte bueno, del biotemperamento, pero preguntarle, bueno, puede pasar que tal vez tu autocontrol hace que no puedas experimentar sentimientos o que no los muestres, que resistas impulsos. ¿Sos de expresar tus emociones o no? ¿Cómo te notan los demás? También poder preguntarle, bueno, esta también es importante, ¿no? Esto de, bueno, eh, ¿sos de tomar decisiones impulsivas? Te van a decir no, nunca. También lo que tiene que ver con la orientación al detalle y esta atención al detalle, ¿no? De preguntarle, sos de estar muy enfocado en los detalles, de ver el bosque tal vez y no ver el árbol. Ahí se puede usar alguna metáfora que usan en RODBT de en un bosque de espinas, ¿ves las rosas o ves las espinas? Las espinas, y me veo pinchado y ya internado. Bueno, ahí tenemos la atención al detalle, ¿no? También poder preguntarle, ¿te cuesta a veces concentrarte o estar demasiado enfocado en errores tipográficos, en esto de si no entrego una actividad tiene que estar perfecta y tengo que ver que el punto coincida? Bueno, empezar a preguntar también sobre eso. Chicos, no me estén diciendo era check, check todo. Decimos, no todos, todos nosotros. Bien. También, bueno, son consultantes que tienen un comportamiento muy rígido, muy reglado. Es muy difícil a veces que se expongan a situaciones novedosas. Se enojan mucho cuando no pueden cumplir sus reglas. Esto es algo que también tenemos que evaluarlo, ¿no? En el análisis funcional, de que muchas veces aparece lo que es la fuga emocional y me súper enojé y me súper desregulé cuando no pude seguir una regla, cuando no pude cumplir con lo que me propuse. Y ahí también aparece mucha autocrítica. Preguntarle también esto de si tienen el impulso de corregir a los otros o de querer que el otro haga lo que yo quiero, que el otro haga y tratar de controlar a veces la conducta del otro, que nunca lo hacen de manera directa tampoco, es siempre indirecto. También preguntarle sobre sus relaciones interpersonales. Esto de te cuesta abrirte, te cuesta mostrar a los demás que te importan. Esto de, bueno, muchas veces son personas que van a eventos sociales, están con auriculares, se ponen como a un costado, están todo el tiempo con el celular, evitan mucho. También poder preguntarle, bueno, ¿estás orgulloso de tu sobrecontrol? ¿Sos de juzgar en secreto a los demás porque no tienen tu misma habilidad de control? Se quedan cuando uno pregunta, es como, "Ah, ¿me estás diciendo?".
me estás diciendo de mí mismo? Em, Son consultantes que les cuesta también lo que es el contacto visual, el tener conversaciones espontáneas, rechazan invitaciones, meten muchas excusas cuando hay que exponerse a una situación social nueva. Entonces también nosotros, a medida que vamos a ir recopilando estos datos, también tenemos que tener presente que los consultantes con sobrecontrol son muy complacientes, son muy a veces sobreagradables y muchas veces cuando uno habla esto de del tema de las rupturas de alianza, te dicen algo así como, no, yo siempre te voy a decir todo lo que me pasa y siempre si algo me molesta, te juro que te lo digo y no lo hacen. Entonces también uno como terapeuta tiene que adelantarse y tratar de no ser ingenuos en creer todo lo que nos dicen o todos los reportes que nos van dando. También respecto a emociones. ¿Por qué? Porque son consultantes que tienen muchos déficits en expresar sus emociones y puede que experimenten la emoción o la expresión de la emoción de una manera que no es como ellos la están viviendo. Por eso tenemos que pedirle reporte. A ver, contame, ¿cómo es eso que te enoja? Te súper enoja. A ver, contame cómo lo hiciste. Que tal vez no alzaron la voz, no gritaron, no insultaron, pero la percepción es de me súper desregulé y me súper enojé. Entonces también nosotros tenemos que ir pidiéndoles reportes no solamente por fuera de la sesión, sino también que lo hagan adelante nuestro. O incluso en terapia poder entrenar esto de, bueno, vamos a hacer un juego de roles, uno también como terapeuta ir presentándole en sesión determinadas, esto no como experimentos conductuales, de, bueno, vamos a simular esto que pasó, a ver cómo lo dijiste, de qué manera. También muchos consultantes tienen como este sentido de obligación moral de tengo que informarle a a mi terapeuta todo, todo, el más mínimo detalle. Y no, no es necesario. Por eso también nosotros como evaluadores, como clínicos, tenemos que evitar, ¿no? Basar nuestras intervenciones únicamente en las descripciones de los consultantes. También es importante, en la medida de lo posible, obtener información de la familia o personas significativas, poder tener alguna sesión, no sé, con la pareja, con la madre, con alguien que conviva con esta persona, porque a veces hay tanto déficit de señalización social que no lo discriminan, que no lo ven como un problema. Y muchas veces las personas que viven con estos consultantes sí pueden brindar información, siempre que sea posible. Bien, y acá tenemos el gran enigma, ¿no? Son consultantes que tienen como este orgullo secreto de qué hermoso que es el sobrecontrol, qué gran poder que tengo, pero por otro lado odian el sobrecontrol y se están encontrando cada vez más solos, cada vez más desconectados de los demás, muchas veces se sienten así como extraños. Y acá aparece como este enigma, ¿no? De que muchas veces vienen a consulta y te dicen esto de, yo no soy como otras personas. Yo no soy como otras personas, yo soy diferente, yo soy especial, yo soy como único. Yo evito las situaciones sociales porque la verdad que la gente es muy estúpida. Entonces, claro, como que se etiquetan de esta manera, ¿no? Como yo soy especial y esa es una manera también de justificar y seguir evitando los contextos sociales. Muchas veces también se los diagnostica de manera errónea como narcisistas. Parecen narcisistas, o están mucho tiempo hablando de ellos, de todas las cualidades que tienen, de creerse eh, superior, esto de yo soy muy exigente con los otros. Qué insoportable la gente que quiere contacto todo el tiempo. Yo no me conformo con cualquiera. ¿Sí? Muchas veces tienen como esto de me muestro superior por la capacidad de control que tengo. Em, si yo soy tan genial, bueno, no hay nadie a mi altura, entonces evito. ¿Para qué? ¿Para ir a pasarla mal? Bueno, sí, a veces vienen con esos discursos. Em, También esto de que son consultantes que muchas veces tenemos como dos perfiles, el que es muy agradable, muy sobreagradable ya al extremo, y el que es cero amistoso, que realmente es cara plana, bien, mal, y no tienen mucha ni apertura ni señalización social, y eso, bueno, esos consultantes son muchísimo más complicados de trabajar. Em, Como les decía, son consultantes que muchas veces se muestran así como arrogantes, ¿no? Como posicionistas.
Esperen que acá voy a admitir a alguien más. Bien, ahí va. Entonces, va a ser súper necesario que en sesión uno pueda ir buscando, ¿no?, estas oportunidades. Bueno, hagamos una prueba. Vamos a hacer ejercicios de exposición. ¿Cuáles son estos estímulos interpersonales que a vos te activan tanto y que estás evitando porque sos especial? A ver, vamos al contexto y vas a completar el registro que yo te voy a indicar. Porque muchas veces lo que hacen es, ponemos lo mismo, evitar, ya sea la crítica negativa como los elogios, los cumplidos, las ofertas de ayuda, mucho miedo al juicio positivo. No es solamente que piensen mal de mí, sino que piensen bien de mí y que me exijan. Y que ahora que piensan bien de mí, tengo que exigirme más a todo el sobrecontrol que yo ya tengo. Bien, esto también es importante, de que muchas veces vienen con esto de nadie es capaz de entenderme. Nadie me entiende, yo vengo de un montón de tratamientos, nadie me entiende. Y muchas veces pararse desde ese lugar, obviamente que hace más difícil que otros quieran acercarse, que nadie quiera compartir, si sos tan inentendible y te cerrás tanto, y que muchas veces te dicen, es que no hay ningún profesional que esté tan formado para entenderme. Yo soy muy complejo, yo soy muy difícil. Bueno, justamente si se paran desde ese lugar, obviamente que van a estar cada vez más solos. Y también eso lo que hace es que, como tienen esta creencia de nadie me va a entender, bloquean nuevas oportunidades de crecimiento y de apertura con otras personas. Y estas verbalizaciones las notamos en sesión. Por eso justamente de a poquito vamos a ir exponiendo y tratando de que el consultante sea un poquito más flexible, que pueda empezar a revelar sus necesidades, sus deseos, su experiencia interna de manera directa, en vez de que hacen esto de, bueno, cuando necesito ayuda la pido de manera indirecta, ¿sí? O culpo a los demás porque nadie me entiende, pero no pido ayuda. Entonces hay como una incongruencia. Entonces justamente tenemos que empezar a indagar cuáles son esos temores que mantienen las creencias. Porque muchas veces, cuando uno empieza a indagar estos temores, se pone en juego de, bueno, si me comprenden, eh, voy a tener que desafiarme, voy a tener que cambiar, voy a tener que hacer algo distinto. Y hacer algo distinto, y si funciona quiere decir que estuve equivocado. ¿Cómo me voy a conectar con los errores? Bien, también es importante esto de que tienen esto de, bueno, sí, siempre hay que tener una respuesta para todo, que es la anticipación propia de todos los trastornos de ansiedad. Son personas que muchas veces siempre hay una respuesta, yo siempre trato de, ante un evento social, simulo todos los escenarios. Me ha pasado de tener consultantes que ensayen en base a los intereses de una persona que va a ir, o sea, como que empezó a averiguar los intereses de cada persona para tener temas de conversación, mostrarse socialmente comprometidos, quieren tener esta imagen externa de que siempre están informados, de que siempre tienen un tema para hablar, muchas veces fingen interés. Esto de hago preguntas y me hago notar y parece que tengo interés, pero en realidad no, es una estrategia de evitación activa. O por ejemplo señalan una preocupación que en realidad es artificial, ¿sí? Lo hacen solamente para querer quedar bien y que no me juzguen y que no me tilden de mala persona, pero tal vez no me interesa lo que le pasa al otro. También fingen preocupación, ¿sí? Eh, una de las cosas que hacen, que es muy común también, que parece que revelan información y parece que están participando, pero en realidad no lo hacen. Muchas veces hablan primero de sus errores, algo así como, bueno, yo evito hablar de mí misma, hablo de mis errores, para que el otro ya está, ya te dije todo lo que soy esto, que soy lo otro, que soy lo otro. Entonces el otro no me puede decir nada, ya está, yo ya me abrí, conté todo, cuando en realidad cuentan una sola parte y lo hacen justamente para evitar la crítica del otro. De hecho, cuando yo esto lo hablo en sesión, se me quedan mirando como, sabes mis trucos, sí, sé tus trucos y los vamos a ir sacando. También esto de, bueno, como les decía, ¿no? Señalar esta falsa apertura, cambian de tema, responden con preguntas. Eso obviamente que lo que empieza a pasar es que no solamente complica toda la interacción social,
sino que no pueden abrirse de manera genuina. Se muestran superiores y eso hace que se queden cada vez más solos. Bien, y también aparece esto del no me etiquetes. Son consultantes que no les gustan que les pongan una etiqueta diagnóstica, no les gustan determinadas palabras, no sé, la palabra normal es como terrible. También muchas veces tienen señalizaciones muy ambiguas en sesión, les cuesta expresar opiniones en público. A veces se hace muy difícil trabajar en sesión cuando te rechazan todo el tiempo lo que vos les estás planteando. Pero bueno, también tenemos que entender que es una conducta esperable que aparezca. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? Estoy yendo muy rápido. Leo, a ver, ahí levantó la mano. Am, este tipo de consultantes llegan precisamente cuando ya están acusando mucha soledad, o sea, porque de antemano pues se la llevan súper con todas esas estrategias de control, pero es hasta Sí, que entonces acusan esta sensación de dolor emocional, de sentirse solos que buscan atención psicoterapéutica, porque de otro modo porque llegarían, o sea, porque igual llegan a total. manifestar todavía muchas formas de evitación ahí mismo. Y Sí, que es que sí, son escucho que es muy fácil que exactamente. abandonen el proceso. Sí, sí, también que muchas veces vienen a buscar más estrategias de evitación. Ah, Por eso, esto que bueno, creo que está en alguna parte del power, que los consultantes a veces te dicen, si yo hago todo perfecto y todo bien, ¿por qué me siento tan mal? Si hago todo bien, tengo el mejor trabajo, elegí la mejor pareja, hice todo perfecto, ¿por qué me siento tan, por qué estoy deprimido? Sí, y también que, bueno, empiezan a tener muchos problemas interpersonales porque la gente muchas veces, a tanto sobrecontrol, no se los bancan. A veces se ponen así como un poco intensos. Pero bueno, a veces no llegan a consulta. O llegan a consulta por otros motivos. Me agarró un pico de estrés, tuve un paro cardíaco. Sí, hay mucha, eh, dado al exceso de sobrecontrol, tienen muchas complicaciones físicas, problemas autoinmunes, contracturas, entonces vienen a que nosotros demos soluciones y tenemos que justamente enseñarles todo esto, ¿sí? Bien, justamente el gran problema por el cual no acuden a consulta es porque son orgullosos del sobrecontrol, están muy orgullosos. Puedo inhibir impulsos. Puedo inhibir ciertos deseos que estoy experimentando. Retraso la gratificación. Puedo estar mucho tiempo en una actividad odiosa que no me gusta, pero lo hago. ¿Para qué? Para hacer un objetivo, una meta. Es súper valorado por las sociedades. De hecho, a más hago, más me aplauden. Qué bueno, trabajaste 18, es lo más, 18 horas. Tenés 35 millones de cursos. Qué bueno. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se ve reforzado socialmente. Hago todo genial, pero me sigo sintiendo mal. Entonces, el problema también viene no solamente por experimentar malestar o bueno, o no, ya no tener conductas que le estén sirviendo para seguir manteniendo todo esto, sino que el sobrecontrol termina siendo el único medio para evaluar el valor propio. Empiezan a compararse demasiado con los demás, empiezan a envidiar mucho al otro, se vuelven cada vez más cerrados y amargados. Y también que empiezan a darse cuenta que por seguir objetivos, seguir metas, muchas áreas de su vida terminan sufriendo las relaciones con su familia, con los amigos, con las parejas. Y también que, bueno, dado a esta señalización indirecta, lo que empiezan a hacer es que, bueno, sí, pero ¿por qué nadie me pregunta cómo estoy? Bueno, pero vos cómo te mostrás. Siempre decís que está todo bien. Entonces, ¿por qué te preguntarían cómo estás si respondes que está todo bien? El problema con no ser directo es justamente que no terminan consiguiendo lo que quieren. Bien, también son consultantes que muchas veces vienen a terapia como horrorizados de esto que les decimos, pero en el fondo saben que el sobrecontrol está, que muchas veces están orgullosos del sobrecontrol, que muchas veces se sienten superiores por experimentar sobrecontrol, pero también
son conscientes de que el sobrecontrol es muy doloroso, porque son conscientes de que, bueno, sí, es verdad, me siento distinto, me siento que no encajo, siento que no soy igual a los demás. Las cosas que a los demás los divierten, a mí no. Las cosas que a los demás los ponen contentos, a mí sí o no y no tanto. Para algunas personas que les digan cosas agradables, eh, es genial y yo lo noto súper desagradable. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Eh, Chao, Leo. Después, dale, ahí está la grabación. Bien. Entonces, como les decía recién, ¿no? Los consultantes terminan estando orgullosos de la capacidad de control, pero lo que empieza a pasar es esto, no me siento parte de ninguna tribu, estoy solo, no encajo. Y empieza justamente a aparecer lo que es el odio hacia uno mismo. También vamos a ir trabajando lo que es la dialéctica, ¿sí? La dialéctica va a servir para ir de a poquito entrenando la flexibilidad, que ambas partes de la verdad pueden ser ciertas, que hay más de una manera de llegar a una situación, que probablemente el control en algunos momentos va a ser necesario y en otros no, que en algunos momentos la eliminación va a ser necesaria y en otras no, y de a poquito empezar a ir entrenándolos, ¿no? En esta flexibilidad. Entonces, eh, parte de la dialéctica va a ser practicar lo que es la apertura radical y la autoindagación. Es decir, bueno, que de a poquito puedan empezar a cuestionarse sus propias creencias, sus percepciones, sus impulsos de acción, que puedan también tener como esta dialéctica entre muchas veces estar como demasiado confiado o demasiado desconfiado. También empezar a preguntarme, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo confiar en mis percepciones? ¿Cómo yo me estoy sintiendo en este momento? Empezar también a saber que alguien me diga a mí una crítica o me dé un feedback, no necesariamente tengo que tomarlo, pero tampoco tengo que rechazarlo, ¿sí? Que muchas veces podemos no estar de acuerdo con algunos puntos de vista. Y también, bueno, justamente de a poco empezar a entrenar lo que es la apertura sin tener de lado los propios valores. Acá no es que vamos a cambiar al consultante, no es que vamos a, que yo les digo, vas a seguir estando como estás, pero vas a empezar a tener otras habilidades, otras herramientas. Depende también que sea valioso para vos, porque pueden haber muchas cuestiones que sean importantes y que sean valiosas y que no sea necesario cambiarlo. Yo a veces les digo, a veces no pasa por cambiar un comportamiento, sino que va a depender de la intensidad de ese comportamiento, ¿no? Como vamos a desacelerar, a bajarle un poco la intensidad, pero probablemente este comportamiento sigue estando y posiblemente te sea efectivo. Bien, bueno, justamente esto es un poco lo mismo, ¿no? Que trabajar la dialéctica va a permitir que sean más flexibles, que puedan empezar a exponerse a, también a la parte social. Vamos a hacer mucho énfasis en formar vínculos sociales estrechos. Esto es un poquito lo que decía recién, bueno, sentirse feliz es fantástico, está buenísimo el sobrecontrol, pero si estoy solo, la verdad que no va a estar bueno. Esto de buenísimo el sobrecontrol, genial, sí, pero estoy solo. Entonces, justamente el tratamiento va a apuntar a que podamos empezar a enseñarles a estar más abiertos a la experiencia emocional, a que puedan también a revelar vulnerabilidad. Esto es un poco lo que yo ya les dije, ¿no? De la jerarquía de objetivos y de conductos a trabajar. Bien, esto es un poquito lo mismo. El RDBT es un tratamiento que es bastante estructurado, pero como siempre decimos, una cosa son los libros, otra cosa es la vida real, a veces no son 4 sesiones de orientación y de pretratamiento, sino que a veces se extiende un poquito más. Depende del consultante, depende de qué tantas conductas problemáticas presente, también si hay riesgo. Muchas consultantes que vienen a terapia con un montón de sobrecontrol tienen anorexia nerviosa, entonces hasta que no veamos toda la parte clínica y toda la parte nutricional, bueno, va a llevar un poquito más de tiempo y hay muchas conductas que también, incluso desde el estado del ánimo, cambian cuando empiezan a comer. Entonces, eso es algo que también uno cuando trabaja, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? En consultantes con TCA, bueno, no es tan lineal que son 4 sesiones.
Dentro de lo que son las sesiones vamos a ir enseñándoles, bueno, qué es el sobrecontrol, tratar de orientarlo, conseguir el compromiso, explicarle qué cosas no vamos a permitir dentro del tratamiento. Acá es importante que el terapeuta pueda trabajar su propia ansiedad porque muchas veces aparece como este rechazo, o nos ponemos nosotros más rígidos o más sobrecontrolados, o nos cuesta a nosotros mismos abrirnos. Entonces, también tenemos que trabajar mucho en qué nos pasa a nosotros. Vamos a ir enseñándoles la teoría biosocial y también, bueno, está el entrenamiento de habilidades. El entrenamiento en habilidades se puede dar también en sesión. Sí, esto es una opinión más personal. Eh, para mí la contra con las habilidades de RODBT que son un poco largas. No son como las de DBT estándar, que son más dinámicas, son bastante largas, bastante un poco tediosas. Eh, sí, cuando vendemos el taller de habilidades, a los consultantes no les decimos vas a ir a terapia de grupo porque apagan la videollamada y se van. Un poco lo que les decimos es, son clases como todas las que te gustan estudiar a vos, bueno, vas a ir y aprender, y está buenísimo, y van a ver otras personas que son como vos, y van a aprender habilidades, ¿sí? Como bueno, son clases, ¿no? No es un tratamiento grupal, porque si no ya se imaginan el grupo de autoayuda, todos llorando, bueno, no pasa eso. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? Si no hay dudas, continuamos. Bien, dentro de lo que es el modelo biotemperamental, cuando nos referimos al biotemperamento, lo que sería la teoría, ¿no? de RODBT, lo que plantea es que el sobrecontrol es un estilo de afrontamiento, es una manera en la cual yo voy a afrontar determinadas situaciones. ¿Por qué aparece el sobrecontrol? Bueno, justamente por este biotemperamento, que es la parte de naturaleza, la parte genética, la parte más biológica, y la parte de la crianza, nuestra historia de aprendizaje, cómo nosotros vamos eh, básicamente, bueno, trabajando y conociendo más bueno, a la persona y conociendo su historia de aprendizaje, ¿no? Con su familia, su grupo de pares. eh, Bien, entonces, dentro de lo que es el componente naturaleza, si acá les hago un paréntesis, a veces es como medio el huevo la gallina, o sea, muchas veces hay personas que viven en un ambiente súper invalidante o muy sobrecontrolado también, y eso también va a generar ciertas como activaciones en el cuerpo. La realidad es que hay muchos estudios que muestran que sí, que hay cierta predisposición genética, como lo que vamos a ver ahora. Bien, primero y principal, dentro de lo que es la parte más biológica, se evidencian en estos consultantes que tienen un alto control inhibitorio, es decir, que tienen una capacidad superior a poder inhibir impulsos, a enmascarar emociones, a retrasar la gratificación, que pueden planificar, que pueden estar mucho tiempo en un comportamiento que no es gratificante para poder cumplir una meta a largo plazo. También que tienen un comportamiento muy regido por reglas. También esto de, bueno, intentar corregir y corregir rápidamente lo que es la incertidumbre. Muchas veces cuando se sienten ansiosos buscan soluciones y tratar de resolver. También dentro de la parte biológica hay lo que se llama un alto procesamiento enfocado en los detalles. Tiene que ver más con un registro perceptivo, en donde ven el detalle más que lo global. Son consultantes que pueden notar pequeñas discrepancias, asimetrías, eh, justamente, ¿no? El alto control inhibitorio más el procesamiento enfocado en detalles hace que la persona muchas veces elija ciertas actividades más disciplinadas, más solitarias, odian el trabajo en grupo, odian trabajar con otros muchas veces, eh, están todo el tiempo viendo el error y ellos pueden dar más, corrigen a los demás, entonces, bueno, obviamente que van a elegir actividades solitarias por sobre las actividades en equipo. También presentan lo que se llama una alta sensibilidad a la amenaza, es decir, son consultantes que se activa más el sistema nervioso simpático, en donde, bueno, obviamente, ¿no? Imagínense que si tienen este procesamiento enfocado al detalle, cualquier discrepancia que noten en el ambiente va a disparar el sistema de amenaza. Entonces, bueno, tienen esta capacidad de poder notar estos cambios en el ambiente, en los gestos de los demás. Los estímulos ambiguos también paran la amenaza. Em, Hay muchas situaciones, especialmente sociales, ¿no? Que son evaluadas como peligrosas. También que presentan lo que tiene que ver más con la sensibilidad a la recompensa. Lo mismo, les cuesta mucho
eh, como son muy sensibles insensibles a los reforzadores positivos, a estímulos gratificantes. Eso hace que sean menos alegres, menos entusiastas, que no tengan conductas de acercamiento. Justamente este aprendizaje de recompensa se va a ver afectado, ¿no? Por la evitación de lo novedoso. Si no me expongo a situaciones nuevas y tengo todo bajo control, bueno, es muy probable que no experimente alegría y felicidad. Bien, dentro de lo que es el componente crianza, tenemos acá la parte de que, bueno, justamente son niños a veces muy retraídos, con expresiones restringidas, que no se exponen al riesgo. Pero bueno, también encontramos otro tipo de niños, ¿sí? No necesariamente son niños tímidos, a veces son niños que, bueno, que justamente tienen conductas más de evitación activas, que se muestran más, que muchas veces lo eligen como el mejor compañero, como el más bueno, como el abanderado. eh, Muchas veces son nombrados para puestos de responsabilidad, ¿no? Entonces ya empiezan ahí tal vez a supervisar a otros compañeros. Son niños a veces muy responsables, donde les dejan a cuidado a hermanos, ¿sí? O a otros miembros de la familia. Muchas veces les dan libertades a edades tempranas, lo cual hace que el niño tenga que ir adaptándose. Esto pasa mucho también en familias que tal vez son un poco más negligentes, ¿sí? Bien. También hay familias en donde el perfeccionismo se ve como valor, padres con ansiedad social, con mucho miedo al que dirán, muchas reglas sobre cómo tienen que comportarse. Eh, También los niños aprenden a cómo responden sus adultos, ¿no? A los eventos de la vida. Son padres que muchas veces presentan altos estándares de desempeño, no toleran errores, muchas veces hay castigos físicos y verbales ante el error. Los padres también enfatizan esto de tenés que trabajar duro, hay que trabajar, es lo más importante de la vida, hay que hacer, hacer, hacer y generar por encima de otras actividades placenteras. También aparece esto del aprendizaje todo o nada. ¿Qué significa? Bueno, el niño cuando empieza a tener ciertas conductas bueno, acercarse a lo novedoso, de exploración, el padre a la primera, el padre, la madre, el cuidador, a la primera que comete el error, listo, ya está, déjalo, hago yo. Entonces el niño aprende que o lo hago bien o no lo hago, ¿sí? También empiezan a aparecer muchas reglas que se aprenden en esos contextos, pero que después se repiten y son reglas que yo un poco les explico a mis consultantes con trastornos alimentarios que me dicen, Sol, yo hago dieta desde que soy muy pequeña y ya tengo como estas reglas. Sí, son reglas que las aprendiste en ese momento, pero que las estás repitiendo, que las tenés naturalizadas, que no las estás discriminando y que las seguís repitiendo. Por eso es importante poder encontrar esas reglas para también poder romperlas, poder ir exponiendo a ese temor, ¿no? Que está detrás de qué pasa si no cumplo esas reglas. También son consultantes que vienen de familias con mucha preocupación acerca de la apariencia, de la imagen corporal, de qué tantos logros tenés. Esto de, pero no sé, tu mamá, tu papá tienen 300 millones de títulos y tus abuelos, tu tatarabuelo, todos, y es como, bueno, y estoy yo, que tengo que, ¿qué hago? Tengo que tener 300 títulos. Bueno, lo mismo, ¿no? Muchas críticas, tienen historial de bullying, muchas críticas hacia el cuerpo, burlas, estar expuestos a edades tempranas también a determinados contextos que, bueno, tal vez no son para un niño. Las primeras experiencias de rechazo en la adolescencia también empiezan como ya a marcar este estilo de afrontamiento, violencia. Padres que muchas veces castigan el ocio y el descanso. Esto de ver al niño tranquilo y ya le dan una actividad. Y ya los empiezan a preguntar, ¿estás haciendo la tarea? ¿Hiciste esto? Entonces, claro, castigan también el ocio y el descanso. Y después tenemos lo que es el componente de afrontamiento, es decir, las personas que presentan sobrecontrol tienen dificultades en la señalización social, poca apertura, esto que les decía, ¿no? El fuerte deseo de controlar, evitan el malestar también. Si bien toleran mucho el malestar, obviamente hay cosas que van a intentar no experimentar. Tienen esta expresión emocional muy restringida, que no expresan abiertamente las emociones, eh, evitan bueno, los contextos sociales, eh, también tienen altos estándares personales de éxito, de logro. De hecho, muchas veces no se acercan a determinadas personas y no cumplen determinadas características. Me ha pasado con consultantes que me digan, no, yo no me junto con mis compañeros de la secundaria porque no están en mi misma sintonía. ¿Pero qué sería tu misma sintonía?
y que no están recibidos, que no tienen esto, pero podés ir a pasarla bien igual, no hace falta que estén todos en la misma sintonía, ¿sí? Estar en la misma sintonía respecto a estándares, éxito, logro, es una cosa. Distinto es cuando vos ya no estás compartiendo valores con un amigo, ¿no? Que eso ya estamos hablando de otro terreno. Em, También que evitan fracasos, muchas veces tienen esta rumia hedónica, son consultantes que, eh, dado a estos altos estándares, se ponen muchas metas todo el tiempo y empiezan a rumiar de manera hedónica en todo lo que pueden hacer y en todo lo que pueden tal vez empezar a generar, ¿no? Bueno, me voy a anotar en esto y voy a hacer esto y lo otro, y son tantas metas que después terminan como muy estimulados, pero muy abrumados, entonces terminan no haciendo nada, lo cual también eso es algo que tenemos que indagar en sesión bueno, que lo pueden empezar a notar. También tienen muchas reglas rígidas respecto a cómo tienen que comportarse las personas. Los demás tienen que ser de esta manera. Deben ser, me tiene que preguntar, tiene que saber qué me está pasando. Hay muchos mitos, que eso también se trabaja en las habilidades, de cómo tienen que ser los demás, como que los demás tienen que básicamente entenderme y considerarme y tienen que ser así, si no, chau. Imagínense los problemas que eso genera a nivel interpersonal. Y también que, bueno, todo lo que tiene que ver con el reforzamiento positivo proviene siempre de lograr metas personales, que cuando lo logran lo devalúan. Como, wow, qué bueno, lo logré, dame la próxima meta. Entonces la persona empieza a aprender, ¿no? Que, bueno, sí, si empiezo a evitar riesgos no planificados, si enmascaro sentimientos internos, si empiezo a enfocarme mucho en las discrepancias menores, si me encuentro así como apartado, distante de los demás, bueno, no me van a juzgar, no me van a criticar, no voy a parecer vulnerable, tengo control de las situaciones, no la paso mal, pero la terminan pasando mal igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque este estilo de afrontamiento se vuelve cada vez más rígido con el tiempo y empiezan a tener complicaciones en todas las áreas. Empieza a aparecer mucha disfuncionalidad en su vida. Sí, como les decía, son consultantes que tienen muchos problemas con la tolerancia, con la intolerancia a la incertidumbre, estos miedos a prevenir o evitar problemas futuros. Muchas veces se abruman por problemas que no están pasando y quieren tener el control, y se anticipan y empiezan a querer tener certezas cuando hay cosas que lamentablemente son parte de la vida que no las vas a poder anticipar, no las vas a poder prevenir y en el momento vas a saber qué hacer, ¿sí? Eh, Esto empieza a pasar mucho y también encontramos, ¿no? Que se abruman y cuando vos empezás a indagar es por un problema a futuro que ni siquiera sabés las variables que van a aparecer en ese momento o cómo vas a estar vos en ese momento. También que, bueno, justamente prestan mucha atención a las amenazas, y cuando algo parece medio amenazante, ya lo tengo que resolver, empiezan a rumiar, como les decía recién, para buscar certezas y tratar de aliviar ese malestar, pero el malestar termina siendo mucho peor. Les cuesta mucho inhibir los impulsos de arreglar, de solucionar, de corregir, de planificar con anticipación. Les cuesta mucho a veces no simular escenarios. Esto de, pero yo tengo que planificarlo, tengo que ver qué decir en ese momento y qué hacer. Y también que, bueno, empiezan a tener muchos déficits en encontrar ese tiempo para disfrutar del momento presente. Muchas veces no disfrutan del momento presente o medio como que se obligan a, yo tengo que disfrutar del momento presente, pero tenés tantas tareas que nunca terminan, te generan tanto malestar y peor calidad de, que seguís sumándole más. Y eso a veces no lo pueden ver. De hecho, yo tengo consultantes que también son terapeutas, que me dicen, veo una hora libre en la agenda y ya me siento mal. Bueno, quédate con ese malestar y fíjate qué podés hacer en esa hora libre que tenés, ¿sí? Y no sobrecargándote. Entonces, justamente, este estilo de afrontamiento tiene desventajas en cómo unirse a los demás, se encuentran desorientados, muchas veces las situaciones novedosas se perciben así como desconocidas, como peligrosas, como qué va a pasar, entonces tengo que enmascarar, tengo que inhibir, entonces los lazos sociales se encuentran muy deteriorados. También empiezan a aparecer muchos malos entendidos entre lo que quiero decir, pero en realidad no lo digo, pero te lo digo de manera indirecta para que vos te des cuenta, pero el otro no se da cuenta, entonces no se da cuenta y no me tiene en cuenta. Se arma todo un medio un lío que, bueno, justamente debido a la señalización indirecta. También una de las cosas que se ve, ¿no? Es que
Ni siquiera gente de la familia a veces se da cuenta de lo mal que le están pasando, de lo angustiados que están. De hecho, la sociedad valora tanto el autocontrol que tampoco son consultantes que, como decía recién, o que vengan a consulta. Incluso muchas veces nosotros como terapeutas se nos puede pasar todo esto. Sí, bueno, igual es tu problema, si tenés todo, si tenés todo para ser feliz. Está mal. Bien, quiero ver cómo estamos de tiempo. Perfecto. Bien, una de las habilidades que vamos a enseñarles a estos consultantes tiene que ver con el modelo neuroregulador de las emociones, es decir, que básicamente este modelo neuroregulador, así explicándolo muy a grandes rasgos, nos va a permitir que el consultante empiece a registrar ciertas señales que va a ir justamente no experimentando, que las puede percibir como seguras, novedosas, amenazantes, gratificantes o abrumadoras, y tiene que ver con cómo van a ir percibiendo los estímulos, ya sea internos o externos. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, justamente para que empiecen a notar qué les pasa a ellos en el cuerpo cuando aparece tal vez algún estímulo, ya sea un pensamiento, una emoción, algo que pasa en el contexto. Entonces nosotros vamos a ir explicándoles que nuestro sistema neurosensorial va escaneando constantemente el mundo. Venid acá. Bien. Que nuestro sistema neurosensorial va a ir escaneando constantemente el mundo y también a nosotros mismos en busca de estas señales, estos estímulos. Las señales pueden ocurrir, como les decía recién, ¿no? Dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, factores contextuales. Siempre vamos a tener presente no solamente la parte biológica, sino la historia de aprendizaje de esta persona. Entonces, ¿para qué vamos a ir enseñándoles esto? Bueno, justamente para que empiecen a tener un poco más de registro. A veces les cuesta no solamente experimentar emociones, sino registrarlas. Entonces, así como muy a grandes rasgos, después que les voy a mostrar el cuadro, se los voy a pasar, vamos a ir enseñándoles que, bueno, en qué momento empiezan a aparecer tal vez estas señales de seguridad, en qué momento empiezan a aparecer las señales de novedad, las señales de recompensa, las señales de amenaza, la señal de abrume. Arriba de BT toma esto de lo que es la teoría polivagal, que bueno, tiene algunas discusiones, pero básicamente lo que vamos a ir enseñándole al consultante es cuando aparece alguna señal de estas, vos tenés que registrarla, porque en base a lo que vos estás experimentando, después eso va a afectar a lo que es tu señalización social, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque es bastante largo y me interesa ir mostrándoles algunas otras cosas, pero es una habilidad sumamente importante para que empiecen a notar, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy constantemente con esta señal de amenaza? Bueno, obviamente que eso va a impactar en tu señalización social, porque vas a estar más serio, vas a estar con una voz más monótona, más rígida, ¿sí? Vas a estar constantemente como en lucha-huida. También que empiecen a identificar en qué momentos se abruman. Esto de que, bueno, sí, cuando estoy sobrecargado de un montón de cosas y muchas veces no sé qué hacer, cuando ya no puedo ni huir ni luchar, ni escapar, bueno, me rindo. Aparece esta sensación de abrume. Está bueno también que lo puedan identificar. Se sienten como entumecidos, disociados. Cuando están en ese estado, cuando realmente no lo registran, se desesperan. Y hace que después, obviamente, ¿no? Alguna persona de la casa, de su entorno, la familia, pareja, quien sea, y les pregunta, ¿pero qué te pasa? No sé qué me pasa. Y realmente no están entendiendo bien qué está pasando y que la señal social y el impacto en la señalización social termina siendo cero prosocial, rígida, disociada, monótona. Entonces, justamente, esto nos va a ir permitiendo que el consultante tome un poquito más de registro. Como les decía, a ver, eh, de a poquito vamos a ir enseñándoles habilidades para que puedan activar su sistema de seguridad social. Es decir, bueno, ¿en qué contextos vos podés empezar a sentirte más seguro para abrirte, para hablar sobre vos? Ir también sabiendo, bueno, qué personas sí, qué personas no. Son consultantes que presentan mucha ansiedad social y una historia de aprendizaje a veces terrible. Entonces, les cuesta confiar, les cuesta esto de mostrarse vulnerables. Entonces, como les decía, no nos olvidemos del aprendizaje, las dificultades en la expresión emocional, el autocontrol. Esto fue aprendido y muchas veces reforzado en un contexto. Entonces, el niño aprende, ¿no? A inhibir, a que tengo que, bueno, si me siento de esta manera, enmascararlo, también estar muy
enfocado en los gestos de mi papá, de mi mamá, para ver si está bien o está mal lo que estoy haciendo. También esto que les decía, ¿no? De la regla de, bueno, tenés que estar siempre bien. Muchas veces son niños que cuando se sienten mal o experimentan malestar, los padres automáticamente, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué tenés? Pero entonces el niño, bueno, me tengo que sentir bien, tengo que estar siempre bien. No, no, si te sentís mal, tenés que estar muriéndote para faltar a la escuela. Entonces también eso se va aprendiendo. Y como les decía, que bueno, obviamente empiezan a haber muchos problemas eh, en estas conductas de acercamiento y que empiezan a evitar cada vez más los contextos sociales. Y esto tiene un sentido porque, bueno, en épocas tribales era necesario el sobrecontrol. De hecho, sobrevivimos porque desarrollamos esta capacidad de trabajar juntos en tribu, también de, bueno, tener no solamente compartir recursos valiosos, incluso con personas que no eran de nuestra familia nuclear, sino que empezamos a tener que ir desarrollando este sobrecontrol, ¿sí? Justamente para no lastimarnos entre nosotros mismos, cuidarnos. Entonces, esto es algo que también yo trato de tener alguna sesión así más psicoeducativa para que esto lo puedan ver. Eh, y justamente la habilidad de sobrecontrol no es que esté mal, de hecho nos sirvió para la supervivencia. El problema es que muchas veces en el contexto presente terminamos actuando como en épocas tribales, ¿no? Con miedo, con amenaza, con mucha vergüenza, y eso es algo que también tenemos que ir trabajando. El autocontrol fue necesario, ¿no? Como les decía, para inhibir impulsos, para regularnos, para no hacer todo lo que teníamos ganas de hacer, ¿no? Si tenía ganas de, no sé, atacar a alguien o comerme toda la comida que estaba ahí, bueno, justamente nos permitió también para vivir con otros. Em, También que eh, la parte de la señalización también nos sirvió, porque justamente fuimos desarrollando un sistema de señalización social que fue muy sofisticado, que podíamos entendernos con otros seres humanos a distancia. Entonces, tiene sentido que uno tal vez sea un poquito más vulnerable a las señalizaciones sociales, a los gestos del otro, una cuestión eh, más tribal, ¿sí? De épocas antiguas. Eso, el tema de las señales sociales nos permitía justamente reducir ciertos gastos de energía y nos permitió también resolver ciertos conflictos, tratar de justamente entender qué le está pasando al otro cuando tal vez no había lenguaje, ¿sí? La parte no verbal es muy importante, la dirección de la mirada, el señalar, ¿sí? Entonces, esto es algo que también nos sirvió para la supervivencia. Y también que, bueno, justamente la capacidad de persistir, de planificar a futuro, nos sirvió. Esto de, bueno, planificar, poder anticipar también qué cosas pueden aparecer en el futuro, qué riesgos pueden haber. Imagínense si estábamos en épocas tribales y nos metíamos en un lugar que no conocíamos. Bueno, tenemos que planificar cómo nos íbamos a mover, cómo íbamos a depender de otros, qué rol tenía cada persona dentro de la tribu, ¿sí? Y también esto de la persistencia, es decir, bueno, probablemente aunque estemos haciendo algo, tal vez tengamos que poner una pausa y reflexionar si seguimos haciendo esta actividad o no. Si estamos yendo para un terreno donde sabemos que no vamos a conseguir alimento, bueno, por más que estemos yendo para ese terreno, retrocedemos y vamos a otro si vemos que ahí no vamos a conseguir lo que queremos. Entonces, tiene que ver un poco con el sobrecontrol, ¿sí? Justamente el desarrollo evolutivo fue facilitando todas estas capacidades para sobrevivir, ¿sí? Y que bueno, esto obviamente se fue sofisticando a medida que fuimos evolucionando. Por eso la tribu va a ser importante, porque somos mucho mejor cuando estamos juntos, cuando somos parte de una tribu. La tribu, de hecho hay estudios, mucha evidencia que muestra que los seres humanos en soledad mueren. Hay estudios también con bebés, con primates, ¿sí? Necesitamos de la conexión con los otros, somos seres sociales. Y que la tribu no es tener 1 millón de amigos, la tribu puede constar solamente de una o dos personas. Y los lazos tribales empiezan a aparecer cuando dos personas realmente, genuinamente se comprometen a sacrificarse por el otro, uno por el otro, y muchas veces sin esperar algo a cambio, sino de que sea mutuo, de que podamos preocuparnos y ocuparnos de los demás, también cuando decía recién, no es mutuo, es recíproco. Y eso va a requerir, bueno, justamente abrirme, mostrarme vulnerable. Cuando nos sentimos parte de una tribu nos sentimos seguros, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que enseñar a los consultantes. Es importante que vos empieces a buscar tu tribu,
que empieces a ver tal vez qué personas vos podés sumar a tu tribu y que justamente la verdadera amistad empieza y comienza cuando somos capaces de compartir no solo lo bueno, sino también nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros errores pasados, ¿sí? Pero bueno, obviamente que para formar lazos duraderos, imagínense que son personas, como les decía, ¿no? Con historia a veces de trauma, de invalidación traumática, de mucha ansiedad social. Sí, mostrarse vulnerable implica abrirme, y abrirme implica a que el otro me puede lastimar. Sí, puede pasar eso. Entonces, para formar lazos íntimos y duraderos, tenemos que revelar vulnerabilidad. Tenemos que mostrar también al otro, bueno, qué me preocupa, qué me duele, qué no me gusta. También es parte de, justamente, ¿no? Poner límites. Y ahí lo que estamos transmitiendo es, bueno, confío en vos. Si no confiaría en vos, no me escondo, me inhibo, no te cuento, me enmascaro. Y también poder compartir esto de somos iguales, ¿sí? Somos falibles, todos podemos equivocarnos. Esto es súper importante porque muchas veces, no sé si esto lo pongo después, bueno, ahora lo vamos a ver, que muchas veces pasa que son consultantes que están todo el tiempo aparentando que está todo bien, todo bien, todo bien. Y de hecho, bueno, yo les pregunto, bueno, pero si vos tenés un amigo que todo el tiempo está bien, ¿te dan ganas de abrirte y de contarle tus problemas? Si quedan. ¿O a vos te gustaría un amigo que también pueda mostrarte sus puntos débiles, que te diga que tal vez tiene un mal día? ¿Con cuál te vas a sentir más, con más confianza? Y con el que sí, con el que a veces también se puede sentir mal. Y bueno, y sí, porque somos seres humanos. Y eso también tenemos que entrenarlo nosotros como terapeutas, porque van a haber ciertas autodevelaciones que van a ser necesarias en el tratamiento. No ponerse tan rígidos. Estos son consultantes que no adhieren cuando uno se pone tan directivo. Quieren directamente abandonar la terapia. Y acá no es ser amigo del consultante, ¿eh? Yo acá siempre digo, vamos a ser dialécticos. Ni súper directivo, ni tampoco vamos a ser todos mejores amigos. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Em, respecto, mira, el tema del sobrecontrol básicamente es una conducta de evitación activa que aparece en algunos perfiles de ansiedad social. Por lo general, las personas que son perfeccionistas, que también tienen anorexia, tienen una base de ansiedad social. Por eso hay que evaluarlo bien de manera funcional. Pero sí, por lo general, RODBT es un tratamiento para los perfiles de evitación activa de la ansiedad social. Bien, esto es un poquito lo mismo. Bien. Y como les decía, ¿no? Bueno, va a ser importante que cuando nos referimos a señal social va a ser toda acción o comportamiento que es en presencia de un otro. Si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y bostezo, no es lo mismo que me está hablando un amigo y yo le esté bostezando, ¿sí? Tiene que ver más con la expresión facial, con los tonos, con los gestos, la postura, palabras, pero siempre tiene que ser en presencia de otro. Y esto es algo que también tenemos que tenerlo presente porque en el tratamiento tenemos que empezar a distinguir cuáles son las señales sociales del consultante, ¿sí? Indirectas, no a la primera. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con un amigo y veo que está bostezando, bueno, la primera que bostezó no le voy a decir nada. Pero si cada vez que le estoy hablando está bostezando, ahí sí yo probablemente le diga, ching, ¿qué onda? ¿Que está bostezando? ¿Te aburre lo que te estoy diciendo? ¿Sí? En terapia lo mismo. Si yo doy una intervención y, por ejemplo, les digo a un consultante, mirá, para la semana que viene tenés que hacer esta exposición, tenés que hacer... Bueno, la primera se la puedo dejar pasar. Ya si es a la tercera vez que con ese tema me hace ese gesto, yo ahí tengo que frenar. Espera, ¿qué pasa con este gesto? También para saber si lo hace adrede o no, porque hay muchas conductas gestuales que están súper naturalizadas y el consultante no lo discrimina como una señalización indirecta. Y esto es algo que también vamos a ir viendo en el tratamiento, ¿sí? Entonces, justamente, a ver, vamos a ir entrenando la expresión abierta, es decir, que nos pueda decir, ¿sabes qué, Sol? Me parece un plomo esto que me estás dando. No quiero hacer el registro, tengo el pensamiento de que no me va a servir para nada. Bueno, perfecto, vamos a entrenar la expresión abierta, pero no la señalización indirecta, porque la señalización indirecta es lo que hace que vos no digas lo que sentís, no digas lo que pensás, te quedes amargado, te quedes enojado y directamente cortes todos tus vínculos, ¿sí? Pero siempre también va a depender de, bueno, la expresión emocional va a depender del contexto, no es que vamos a andar por la vida abriéndonos sin,
sin cero registro, sin filtro. Bueno, no es eso. Eh, Dale, buenísimo. Bien. Entonces, como les decía, los terapeutas vamos a ir enfatizando, ¿no? Que la expresión emocional efectiva siempre va a depender del contexto. Acá no se van a tener que abrir con personas que los vulneran, que los maltratan, que los invalidan, ¿sí? Y que justamente siendo dialécticos, a veces restringir ciertas emociones o expresiones a veces es necesario y es efectivo, ¿sí? Para evitar ciertos daños innecesarios y vivir a veces eh, así como a favor de nuestros valores. Entonces, el objetivo de tratamiento no es cambiar por completo cómo los consultantes se expresan, sino que nosotros tenemos que enseñarles, no es que hay una manera correcta o incorrecta de señalización, ¿sí? Cada uno tiene su propio estilo de expresión. Lo importante acá es que tu estilo funcione para comunicar realmente lo que estás sintiendo, para ser honesto y congruente con lo que te está pasando, ¿sí? Para que vos puedas empezar a abrirte con otras personas, especialmente con aquellas que yo quiero una relación estrecha. Entonces, justamente el trabajar la señalización social va a permitir que uno pueda empezar a enseñar al consultante, esto que está señalizando coincide con tus metas valiosas, te impide, si vos a tu pareja le decís está todo bien y por dentro no la soportás mal, no la soportás más, bueno, estás siendo incongruente y probablemente estés señalizando algo que a tu pareja también le llame la atención, ¿sí? Entonces, también una de las cosas que tenemos que entrenar, y esto es fundamental, es no permitirle al consultante las abstracciones, ¿sí? Tenemos que pedirle que sean bien descriptivos, pedir aclaración. No pasa nada si se ponen pesados preguntando, hay que preguntar y preguntar y contame, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo dijiste? Y a ver, mostrame. ¿Me puedes mostrar con un ejemplo cómo hiciste esto? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un consultante que dice, recuerdo haber pensado, ella no es la mujer que pensé. Bueno, cuando decís que no es la mujer que pensabas que era, ¿qué significa eso? ¿Sí? También para que pueda abrirse, conectarse con la emoción, conectarse con el pensamiento y se haga responsable de lo que siente, no hablarlo de manera abstracta, porque a veces no es que tengan un problema de abstracción, sino que es la misma evitación lo que hace que, bueno, cuento a medias, no te cuento todo, ¿sí? Entonces nosotros como terapeutas también tenemos que evitar hacer suposiciones. Bien, quiero ver algo perfecto. Bueno, también esto que les decía. Tienen muchos problemas en lo social, muchísimos. ¿Por qué? Porque justamente cuando se conectan con los demás, no solamente que no son directos, sino que a veces no registran el tipo de señalización que tienen. Si yo estoy, por ejemplo, saliendo con una persona y toda la salida está callado, de brazos cruzados, y me responde de manera monótona, y la verdad que yo no voy a tener ganas de salir de nuevo con esa persona. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy hablando con un amigo, con una amiga y le cuento un problema y me cambia de tema, y la verdad que no voy a tener ganas de abrirme con esa persona. Entonces también nosotros vamos a ir entrenando al consultante a que empiece a ver, bueno, qué me está devolviendo la otra persona, hasta dónde yo tengo que dar, también empezar a registrar qué le pasa al otro. De hecho, hay habilidades que se entrena esto de los niveles y la intensidad emocional, porque a veces son consultantes que pues, no cuentan nada y no revelan nada de ellos mismos o cuentan demasiado a personas que tal vez no les están respondiendo de la misma manera. Por eso tenemos que ir entrenándolos en, bueno, qué tan prosocial está haciendo? ¿Sí? Si una persona te responde con una sonrisa, buenísimo, prosocial. Si una persona me está ignorando y hace 10 días que no me responde, y bueno, ¿qué le está señalizando? Posiblemente no quiere hablar con vos. Y ahí no sigas mandando mensajes y mandando mensajes. ¿Sí? Y también que ellos sean congruentes, porque muchas veces tienen expresiones falsas, de me caes súper bien y está también, ¿no? Como esta sobreagradabilidad cuando me caes fatal. Bueno, no hace falta que sea súper sobreagradable, puede ser neutro con una persona que no te cae bien. Pero obviamente tenemos que ver también qué miedos controlan, ¿no? Ese tipo de conductas. También esto que les decía, el tema del fenómeno estoy bien. Muchas veces esto de, bueno, si estoy bien, o quieren evitar hablar de ellos mismos y también se sienten orgullosos, ¿sí? Si estoy siempre bien, quiere decir que tengo el control. Si estoy siempre bien, estoy siempre preparado, tolero el malestar,
soy cortés, ¿para qué le voy a andar hablando a los demás de mis problemas? ¿Para qué? Para que encima después hablen de mí, me pregunten y tenerlo encima, ay, no, no, estoy bien, está todo bien, todo perfecto. Y también que obviamente evitan las demostraciones públicas de emociones, ¿sí? Obvio, no te quejes. ¿Cómo te vas a quejar? Es de débil y de egoísta eso. Bueno, justamente tenemos que verlo esta en sesión, porque son consultantes que cuando están enojados se cierran, muchas veces te dicen no pasa nada, estoy bien, y la ira muchas veces aparece en privado. De hecho, a mí me ha pasado de entrevistar a familiares que me digan, para el afuera es un santo, ahora en casa se súper enoja. Bueno, también el tema de los arrebatos de ira y las fugas emocionales ocurren en privado, ocurren en contextos seguros, ¿sí? También tenemos que nosotros evaluar todo esto. eh, y también, bueno, pueden comunicar que no les importa lo social, ¿sí? Esto de, no me importan las emociones, no me importa lo social. Se ponen así como muy desafiantes. Y también que, bueno, la capacidad superior para controlar y tolerar el malestar, el dolor, la incomodidad sin quejarse, eso a largo plazo hace que, bueno, sí, que de alguna manera el sobrecontrol se agota y empiezan a aparecer las autolesiones, el consumo, atracones, muchos problemas médicos son ignorados o enmascarados, ¿sí? También el fenómeno estoy bien hace que los demás no le pregunten, los demás no se preocupen, los demás no se anoticien que la persona está mal. Y también que, bueno, también en sesión tenemos que preguntar esto. Que, bueno, ¿qué es? ¿Estás bien? ¿Sí? Yo tengo que indagar también, bueno, hasta qué punto está evitando, hasta qué punto está enmascarando. Bien, 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 bien. Bueno, es un poquito lo mismo, ¿no? De poder pedir aclaración. Esto, ¿no? Por ejemplo, he notado que en múltiples ocasiones, a menudo, cada vez que te pregunto cómo te sentís, especialmente sobre temas difíciles, parece que siempre respondes diciendo que estás bien. Mi pregunta es, ¿realmente estás bien? Sí. No sé si hay alguna pregunta. Trabaja diferente cuando el sobrecontrol está. Mira, respecto al trauma, la verdad que no estoy formada en trauma. Pero bueno, son consultantes que yo siempre digo, todo va a depender del nivel de desorden y de las conductas, problemas que tengan. Yo por lo general recomiendo hacer un tratamiento de RO-DBT cuando tal vez ya hicieron previamente un tratamiento para trauma, para TOC o para ansiedad social. Que nada, entrenarlos en ciertas habilidades para que puedan empezar a tener lazos más valiosos. Porque a veces sí, es verdad, aprenden un montón de cosas, pero siguen teniendo personas en su vida que no quieren tener. ¿Sí? ¿Cómo detectar un paciente con sobrecontrol? Bueno, con las evaluaciones que yo mostré al principio, ¿sí? Esas que están al principio te ayudan más o menos a ir viendo más o menos, bueno, cuáles son las conductas. Pero por lo general, entre sobrecontrolados sabemos quiénes somos sobrecontrolados. Bien, esto es un poquito también características que puedan tener en cuenta, y que justamente la señalización social indirecta hacen que la persona esté más aislada, impide que los demás se acerquen, dificulta la apertura de emociones y mostrarse vulnerable, y que justamente para tener amigos y tener conexión con los demás tenemos que mostrarnos vulnerables, revelarnos, estar abiertos, permitir el feedback. Son personas que se recontra cierran al feedback, incluso amigos valiosos. También esto, ¿no? De, bueno, empezar a exponerse a las críticas, porque no todos van a pensar igual que vos. Y también que, bueno, de a poquito vamos a entrenarlos a que, bueno, dejen de enmascarar emociones, ¿sí? Bien, quiero ver cómo venimos. Bien, perfecto. Voy a hablar así muy a grandes rasgos de qué es la apertura radical. Bueno, la idea es que con la apertura radical la persona empiece a desafiar sus percepciones de la realidad, ¿sí? Es decir, no vemos la realidad como es, sino como somos, y de que la apertura radical no se practica así de manera racional, sino que es una forma de comportarse. Es, bueno, voy a empezar a buscar activamente tal vez mis puntos ciegos o ese enmascaramiento o esas cosas que estoy evitando para poder aprender. Empezar a conectarme con cosas de las cuales tal vez yo no estoy muy orgulloso, empezar a ser un poco más humilde, a que no me las sé todas, a que posiblemente cuando estoy demasiado confiado también tenga que autoindagar, como yo creo que me las sé todas, que me como el mundo, que bueno, también ahí tengo que autoindagar, ¿sí? También estar abiertos a equivocarse con la intención de aprender.
En cambio, en caso de que sea necesario poder cambiar también. No asumir que mi perspectiva es la única y la correcta. También se ponen desde un plano muy soberbio a veces. Y eso impide que tengan relaciones con los demás y conexiones con los demás, por una cuestión de que sí, nadie quiere estar con gente soberbia que no tiene un poquito de autocrítica, ¿sí? Eso genera rechazo, es una realidad. Em, También que empiecen a tomar responsabilidad de sus propias decisiones, de sus propias respuestas. No es culpar a los demás. Tuviste toda esta historia de aprendizaje, es todo súper terrible, es válido, sí, pero también tenés que hacerte responsable y de que vas a tener que exponerte a la incomodidad, a lo que no te gusta, a las cosas que posiblemente tengas que empezar a desafiar, que creías que la vida era una manera, tal vez no es por ahí. Entonces, a ver si hay. Sí, obviamente, sí, sí, pero eso también uno lo va a ir viendo en las habilidades para que aprenda esto que hablamos siempre, ¿no? Del filtro social. Bueno, sí, si vos estás todo el tiempo como buscando eso y también lo hacen muchas veces para sentirse útiles, sentirse queridos, sentirse que, bueno, yo estoy y lo puedo controlar. Bueno, hay que evaluar, depende, ¿no? Pero sí, o mismo están en relaciones de amistad súper abusivas. Es como vos tenés todos estos amigos porque básicamente decís todo que sí y estás cediendo a ciertos abusos. Son tus amigos porque decís todo que sí. Bueno, no son tan amigos. Vamos a empezar a hacer, de hecho hay todo un módulo que trabaja lo que es la amistad y decir, bueno, a ver, vamos a ver realmente cómo son tus amistades, cómo es tu entorno. Y ahí se quedan como, bueno, muchos a la lista negra. Bien, como les decía, dentro de la práctica de apertura radical, vamos a entrenarlos, ¿no? Que bueno, vamos a ver algún evento inesperado, ambiguo, novedoso, donde vos te sientas tenso, donde te sientas tal vez con cierto disgusto, que tengas el deseo de atacar, de controlar, de evitar. Bueno, vamos a exponernos a esa incomodidad. ¿Sí? Empezar a ver, bueno, qué está pasando, qué puedo aprender de esto, en vez de regularme, distraerme y seguir evitando, empezar a responder con flexibilidad. Y esto, obviamente, por eso les decía, tiene que haber un entrenamiento previo en que se puedan empezar a exponer, ¿sí? Cuando uno habla de estar abierto a cosas nuevas, no significa que tenemos que rechazar nuestro aprendizaje previo, sino que, bueno, probablemente hay muchas maneras de llegar a un mismo lugar o de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, de a poquito yo les digo, a ver, lo que aprendiste no lo vas a desaprender, pero van a haber nuevos aprendizajes que van a competir con ese aprendizaje previo, y esa es la idea. Pero va a depender de vos que elijas las herramientas que yo te estoy dando y no las anteriores, ¿sí? Y que obviamente todo aprendizaje nuevo va a ser desafiante, va a ser incómodo, va a ser doloroso. Obvio que sí. Y también va a pasar que, bueno, imagínense, son consultantes que no toleran los errores y que muchas veces vienen a consulta, eh, no vienen tal vez a los 20 años, vienen pasando los 30. Entonces también es como, tengo que cambiar, que todo este tiempo estuve haciendo las cosas mal y aparecen también estos temores de, tengo que aprender a vivir de cero. Bueno, no, no es tan así. Por eso justamente vamos a ir trabajando con el consultante las ventajas y desventajas, ¿no? De abrirse o cerrarse a la experiencia, que el descubrimiento va a requerir apertura, también la disposición a que no siempre vas a tener certezas, no siempre vas a tener respuestas, que también parte de la vida es aprender, que también parte de la vida es cometer errores, que también la exposición te va a ir dando eh, y te va a ir enseñando, ¿no? Que los resultados pueden ser positivos, negativos o neutros, pero que va a ser muy necesario que se puedan romper estas expectativas, reajustar expectativas, empezar a exponerlo a la crítica, a la incomodidad, pero tomando decisiones valiosas. ¿Va a ser incómodo que le digas a un amigo que sí? Sí, obvio que va a ser súper incómodo, pero también poner un límite, diciendo que sí o diciendo que no, o diciendo tal vez esto no lo voy a permitir, es incómodo en ese momento, pero también la consecuencia va a ser con qué persona vos te estás vinculando, qué persona tenés vos en tu vida, ¿sí? Y también que, bueno, obviamente a medida que se vaya exponiendo y aprenda habilidades, va a mejorar esta flexibilidad, ¿sí? En sus respuestas, en sus conductas. ¿Qué sucede con el sobrecontrol? Pero, ¿qué sucede cuando este sobrecontrol tiene sentido y es necesario en el contexto de la persona? Bueno, también hay que evaluar.
Siempre hay que evaluar, es depende de cada caso. Van a haber cosas que no está mal que tenga ciertas conductas de sobrecontrol. El tema es a qué costo, qué consecuencias hay. ¿Qué pasa si a mí puede suceder esto, ¿no? Que decía recién Olmo, bueno, sí, tengo que tener sobrecontrol porque a veces mi ambiente es, bueno, ¿cómo podemos ayudarlo a que pueda tener otras herramientas y que básicamente no se desgaste, ¿sí? No termine con tanto malestar? Que después dicen, tengo ataques de pánico, estoy con presión de la nada. Bueno, no, no es de la nada. Posiblemente también nosotros tengamos que hacer un trabajo para que pueda salir de algunos entornos. Es como pasa con la violencia. Esto pasa mucho cuando uno entrena a consultantes con mucha desregulación, que enseñar la habilidad de regulación emocional cuando el contexto es violento es un error. Y no, tu emoción menos mal que aparece. Y es normal que aparezca. Tenemos que tratar de hacer lo posible para que vos salgas de ahí. Con esto del sobrecontrol lo mismo, vamos a ir entrenando las consecuencias que tiene comportarse de esta manera. Porque hay muchas cosas que están naturalizadas, muchas reglas, muchas conductas que están muy naturalizadas, que el paciente no lo discrimina y eso de a poquito es parte del tratamiento que empieza a notarlo, ¿sí? Esto es un poquito lo mismo. Y que bueno, obviamente es más probable que seamos cerrados ante situaciones nuevas, ambiguas, muchas veces cuando nos sentimos juzgados, invalidados, desafiados, también cuando nos sentimos muy poderosos, confiados, ¿sí? Y que justamente para tener lazos afectivos y lazos con otros tenemos que revelar vulnerabilidad. Y que hay mucha investigación que muestra que revelar vulnerabilidad y malestar a otra persona, siempre y cuando depende de la intensidad, ¿no? Mejora la intimidad y eso genera confianza. Pero sí, confiar en otro puede ser aterrador, porque requiere que yo abandone mi sistema de defensa, yo me abra. Y cuando yo confío, y al confiar en otro y en contarle todo mi malestar y todo lo que a mí me pasa, también le estoy dando un poder de tener toda esta información y es verdad sí me puedes lastimar y es parte de las relaciones, el salir herido, el que el otro pueda tal vez usar eso en mi contra. Sí, por eso son consultantes que tienen muchos problemas con la desconfianza. Sí, también hay todo un módulo que trabaja lo que es la desconfianza. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Tienen alguna duda? Sí, acá hay una Otra duda. duda. Sí, hay una duda sobre, dice, bueno, una duda anónima, que estoy descubriendo una nueva categoría donde caerían varios pacientes con los que le ha costado a esta persona el tratamiento, pero quisiera características claras para reconocer, clasificar o señales. Se preguntan señales. Bien, pero espera, ¿cuál sería la pregunta? ¿Que quiere tal vez saber más características para reconocerlos? Ajá, Bien, y bueno, leer RODBT. Sí, yo después les voy a pasar el Power y dentro de estas evaluaciones, que yo después se las mando, van a ir viendo también algunas conductas que son muy, muy típicas y que muchas veces se nos pasan en consulta. Se nos pasa porque sí, a veces ni siquiera el paciente lo ve como un problema. Por eso también tenemos que estar bien entrenados en saber qué preguntar, también estar entrenados en las señalizaciones indirectas que tienen en sesión, empezar a ver tal vez cómo funcionan estos consultantes, preguntar esto que vimos al principio. Esperen que, ay, esperen, que les muestro, se volvió loco. Esta partecita de hacer algunas preguntas así como más abiertas, a ver qué nos dicen. ¿Dónde está? Esto, ¿no? Empezar a preguntar, bueno, ¿qué tanto es espontáneo? ¿Cómo es el tema del control inhibitorio? La atención al detalle. Ya acá tienen un montón de información. Esto más las primeras, tal vez los primeros protocolos que se utilizan para evaluar, les van a dar un montón de información. Un montón. Y también, bueno, sí, ir leyendo un poquito más sobre la ansiedad social, un poquito más sobre el perfeccionismo. También van a ir viendo que, bueno, hay un montón de conductas que con esto que les decía, ¿no? Del enigma, no sé como otras personas, nadie me entiende. Bien, ¿hay alguna otra duda? El Power sigue hasta el infinito, obviamente, porque, chicos, ¿quién soy yo para juzgar? Sigue hasta el infinito. Después yo se los paso, si quieren material, no, no hay problema. A ver ahí. Bien, ¿alguna otra duda? Mucha información. pero muy buena. A ver, déjame nada más leer.
Ok, vale. Em, Nada más sobre esta imagen de la balanza, me parece muy Bueno. significativa. La de auto Ah, sí, orgullo secreto, o sea, como me detesto, o sea, me detesto, pero también soy genial. Es como, no sé, ¿cómo la te lo dialéctica, así en- la dialéctica misma. Ajá, 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 ajá. Em, sí, justo, eso sí. No sé si la gente llega a consulta contigo, quizá harta del ambiente más, hartos con ellas mismas o ellos mismos, o puede ser una mezcla de las dos Sí, cosas. ambos, ambos. A mí las consultantes que más me llegan son con anorexia, con bulimia, y están hartas de ellas mismas. O sea, que no soporto más tener el control, estar todo el día pensando en comida, soñando en comida, en que tengo que estar todo el día pensando en las calorías, todo el día. Eh, Esta es una buena pregunta la que hacen, porque hay que evaluar, ¿sí? Hay que evaluar bien a nivel funcional, porque muchas veces hay consultantes que presentan mucha desregulación y después se benefician de un tratamiento de RBT, como les decía, el tratamiento combinado. Pero bueno, hay estrategias de afrontamiento y ciertas conductas que, bueno, a veces van más para un perfil que para el otro. Pero sí, también no basarnos tanto en etiquetas diagnósticas, sino en la función. Mm, o sea, si entiendo bien, puede ser por etapa, como dice Jimena, de Sí, que un consultante puede tener sobrecontrol o más bien falta de control en algunas áreas o en alguna época de la vida y luego un exceso de también, control en otra, o sea, como, ajá, sí. ya, buenísimo, buenísimo. Em, bueno, chicos, sé que empezamos 20 minutos tarde, lo cual ya arruina todo para siempre, pero este, Hacemos parte 2. exacto, hacemos parte 2 que seguramente me la van a pedir, ya vi, estoy viendo acá otros, otros comentarios y otras dudas que me gustaría juntar. Sí, dice Natalie. Sí, todos queremos más. Sabía que esto iba a pasar. Em, entonces, am, bueno, nada más esto. Si alguien tiene alguna duda, te escribe a tu mail, que me escriba a mí, nos ponemos de acuerdo para... Pasale mi número, no hay problema. Yo Súper. después empiezo a mandar audios. Tarinfín. Sí, sí, qué gente que hace esas cosas. Ok. Bueno, no se sientan personalmente atacadas ni atacados en esta clase. Todo es con mucho cariño para las personas que tenemos ese tipo de tendencias y que a veces pensamos que no, ¿no? Muchas veces está esta cosa como de pero yo cómo voy a ser sobrecontrolado si no he logrado todas estas metas infinitas que tengo y que debería de tener mil cosas más de las que tengo, ¿no? Entonces yo no puedo, pero sí, pero no, o sea, es difícil reconocerse ahí porque al mismo tiempo soy una gran persona, pero no soy suficiente. Es como, somos el paciente de Schrödinger, ¿no? Incompetente y supercompetente al mismo tiempo. Tal cual. Bueno, espero que les haya servido la clase. Después hacemos parte 2. Sí, seguro. Bueno, agradecerte un montón, Sol. Seguramente vamos a hacer una parte 2 y para las personas que están en el grupo de mañana, que es a las 12 del día de la Ciudad de México, vamos a integrar lo que vimos hoy con lo que hemos venido viendo en nuestro grupo. La clase va a quedar grabada y voy a dar acceso por esta vez, si está bien contigo, Sol, para las personas que se unieron que no están en el grupo donde venimos Sí, supervisando. obvio. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos, para no estar sobrecontrolando, vamos a ir viendo a dónde nos lleva todo esto. Y ahora te paso el power, así se los mandas. Buenísimo. Listo. Mil gracias, Sol. De nada, un gusto, chicos. Bien. Gracias, Un gusto Sol. conocerlos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao. Gracias. Bye.